Pues claro que sus organismos en proceso de desarrollo, fácilmente pueden enfermarse. Es criminoso hacer trabajar a los menores en trabajos superiores a sus fuerzas y en todos aquellos trabajos que en una u otra forma retardan el desarrollo del cuerpo y de la mente de las personas que no han llegado a la mayoría de edad. Es injusto hacer trabajar a los menores de edad, horas extras y días feriados. Los menores y los ancianos necesitan consideración especial, leyes que les protejan contra la explotación y la crueldad. Hoy en día es tal la crueldad humana, que a muchos menores de edad hasta tienen que pagar con su propia sangre el derecho a tener un empleo. Conocimos el caso de un menor que, aunque débil de salud y muy delgado, tuvo que dejarse sacar sangre disque para el banco de sangre, condición indispensable para tener el derecho a trabajar en cierto departamento de gobierno. Nunca había habido tanta crueldad, no hay piedad para nadie, ya hasta el derecho a trabajar hay que pagarlo con sangre sin que la edad signifique nada para estos monstruos del imperialismo. Capítulo XX. El problema de la vivienda 3. Lucharemos con el fin de resolver el problema de la habitación que se representa en las ciudades densamente pobladas, evitando que los casatenientes sigan explotando al pueblo con rentas crecidas por sus pocilgas y en ciertos casos sufrir injurias y crímenes, trayendo aparejado el vergonzoso lanzamiento. Por otro lado, los casatenientes no rentan sus casas a familias que tengan niños, cosa absurda e inhumana, por lo que urge construirle al pueblo más colonias multifamiliares, edificios de copropiedad y casas solas pagaderas en rentas mensuales, sin enganche, quedando como garantía la propia construcción y el terreno, porque la costumbre tradicional del pueblo es vivir en casas propias. Dichas construcciones deben ser hechas por institutos estatales y no estatales. Alejandro Salas Linares, nosotros proponemos dos proyectos para la solución fundamental del problema de la vivienda. Primero, descongestionamiento de la vida urbana iniciando un éxodo que vaya del centro a la periferia. Segundo, construir un nuevo tipo de habitaciones higiénicas para el pueblo. En el primer punto propuesto, la Ciudad de México es un ejemplo concreto. El Zócalo está quedando solo porque se han abierto nuevos centros comerciales y zonas residenciales en la periferia. El segundo punto propuesto contempla la posibilidad de construir en la periferia de las ciudades un nuevo tipo de viviendas más higiénicas para el pueblo. Los barrios o colonias con el sistema maravilloso de casas, granjas y calles muy limpias y bien arborizadas, fuera de toda duda ofrecen un ambiente maravilloso para las clases trabajadoras. El pueblo necesita con suma urgencia nuevas colonias, barrios o zonas residenciales lejos del centro congestionado de la vida urbana. La costumbre tradicional del pueblo es vivir en casas propias. Toda familia debe tener su casa propia. Es indispensable que las casas se puedan pagar mensualmente en forma de renta o alquiler o arrendamiento. No es necesario el enganche o cierta cantidad de dinero para realizar la venta de una casa. Es claro que la propia construcción y el terreno pueden quedar como garantía. La construcción de viviendas para el pueblo debe realizarse por medio de instituciones estatales y no estatales. Muchas empresas constructoras podrían dedicarse a construir casas para el pueblo, casas que se paguen con el mismo dinero del alquiler. El pueblo necesita nuevos edificios, ya para oficinas, ya para rentar o alquilar cuartos o apartamentos a muchos individuos solos, sin familia. No podríamos recomendar jamás que las familias viviesen en edificios, donde los niños no pueden jugar libremente, donde a todas horas están expuestos a caer, a sufrir accidentes. Empero los edificios pueden ser útiles para dar albergue a muchas gentes sin familia, o para oficinas y talleres, etc. Es necesario luchar intensamente por resolver el problema de la vivienda. Hoy por hoy, los casatenientes son verdaderos dictadores crueles y despiadados. Si el inquilino no paga a la inmunda pocilga donde vive, es puesto de patitas en la calle aunque esté enfermo, sin trabajo y con muchos niños pequeños para mantener. El precio de los alquileres de casas, cuartos, apartamentos, etc., es cada vez más y más alto y si el pobre trabajador no tiene dinero como para pagar 2 mensualidades por anticipado y si no puede poner un buen fiador, tendrá que dormir con su mujer y con sus hijos en la calle o en los parques de la ciudad o en la cárcel. En todas las capitales de los países latinoamericanos ya se ha vuelto muy común aquel aviso que dice: se renta, o arrienda, o alquila apartamento o cuarto, o pieza, para matrimonio sin niños, para familia honorable sin niños, para caballero solo, etcétera, etcétera. Este problema se ha puesto tan difícil, que ya los pobres padres de familia se han tenido que valer de ciertos trucos para conseguir vivienda. Uno de esos trucos, y es el más común, consiste en decir que se trata de un matrimonio solo sin niños aun cuando tengan una docena y luego, después de firmado el contrato y llenar legalmente todas las exigencias del casero, bien
viene lo interesante, al llegar la noche entran todos los niños de contrabando y por la mañana, aunque chille, grite y truene el casero, ya es tarde, los niños están en su casa y nadie puede sacarlos de ahí. Parece increíble que los gobiernos no pongan remedio en este asunto. Los caseros odian los niños. Los caseros no están dispuestos a darle vivienda a los niños, para los caseros tener niños es un delito, como si ellos no hubieran sido niños, como si los niños no tuvieran derecho a vivir. Esta clase de crímenes contra el pueblo, este odio de los caseros a los niños, debería ser castigado por los gobiernos. Es indispensable que los inquilinos se organicen, es urgente que se sindicalicen para luchar por sus derechos. La unión hace la fuerza, todos unidos venceremos. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha por el problema de la vivienda. Las leyes actualmente en boga, expedidas por el Poder Legislativo, favorece a los caseros, pero no a los inquilinos. Es urgente saber que los legisladores son caseros, dueños de muchas viviendas y edificios y es lógico que legislen como mejor les conviene de acuerdo con sus propios intereses. El pueblo necesita viviendas populares y debemos luchar intensamente, hasta resolver este grave problema de la habitación que se presenta en las ciudades densamente pobladas. Capítulo XXX. El seguro de vida 4. Diligenciar ante las oficinas dependientes del gobierno, hasta obtener un seguro de vida en todas sus modalidades, para cubrir las necesidades de cada trabajador, de las diferentes ramas de la industria, comercio, burócratas, empleados y particulares o públicos, incluso los de confianza, militares y agricultores, teniendo en consideración el valor económico que representan estos en la alimentación del pueblo mexicano. Alejandro Salas Linares, nosotros consideramos que el seguro de vida en su estado actual, no sirve porque no favorece a todos los ciudadanos. En la patria no deben haber discriminaciones, o todos hijos o todos entenados. La doctrina socialista cristiana enseña que todo ser humano desde que nace, debe tener derecho al seguro de vida. El seguro de vida para cada ser humano que nace, se puede fundamentar en el ahorro nacional. De acuerdo con nuestra doctrina socialista cristiana es posible ahorrar gastando. El ahorro no debe hacerse de los salarios porque esto ocasiona privaciones de toda especie, el ahorro debe hacerse sobre la base del consumo, esto parece paradójico y contradictorio pero así es. De acuerdo con nuestra doctrina socialista cristiana latinoamericana, a mayor grado de consumo, mayor grado de ahorro, dado que el individuo tendrá pleno derecho a participar justamente en todos los impuestos con que se grava el consumo. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano dice que tanto la producción en su estado primario, como el consumo deben ser gravados con impuestos. A mayor grado de consumo, mayor grado de producción. A mayor grado de producción y consumo, mayor grado de impuestos. A mayor grado de impuestos, más ahorro nacional. Del ahorro nacional puede salir el seguro de vida para todo ser humano desde el mismo momento del nacimiento. Si el consumo está gravado, si no puede uno comprar ni siquiera una hoja de papel o una aguja sin pagar impuesto, es lógico que a todas horas el ser humano está ahorrando porque nadie puede vivir sin consumir. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha por la coparticipación de los impuestos y tributos fiscales entre el Estado y el individuo. Nuestro lema es: todos para uno y uno para todos. Este es el cooperativismo mutual colectivo social. Todos consumimos, todos ahorramos, del ahorro nacional que salga el seguro de vida para el individuo. La palabra seguro es muy sagrada y con ella no se debe jugar ni engañar a nadie. Seguro es una palabra formal, solemne. Que se cumplirá sin defecto alguno. Una palabra en que no hay ni puede haber engaño. Estar cierto es una virtud lógica. Estar seguro es una virtud moral, religiosa y política. Lo cierto es un filósofo. Lo seguro es un santo. El seguro de vida no debe fallar. Hoy por hoy el seguro no es seguro, se está jugando con la palabra. Urge una transformación radical del seguro. Necesitamos diligenciar, luchar, trabajar para lograr el seguro de vida en todas sus modalidades. El seguro que cubra las necesidades de cada trabajador, en las diferentes ramas de la industria, comercio, burócratas, empleados particulares o públicos, incluso los de confianza, militares, agricultores, albañiles, vendedores ambulantes, zapateros, peluqueros, etcétera, etcétera, etcétera. O todos hijos o todos entenados, pero que el seguro sea seguro para todos los ciudadanos, que no falle. Capítulo XXI. El descuento del salario. El descuento al salario resulta pernicioso porque crea el sueldo nominal. Este último conduce por desgracia a la baja estandarización del nivel de vida llevando al trabajador al mundo de la miseria y descontento.
Debemos distinguir con entera claridad meridiana entre lo que es el salario nominal y lo que es el salario real. El salario que hoy en día recibe el trabajador es un fraude descarado, porque ciertamente no recibe el pago que se le ha asignado, solo recibe un salario nominal, pero no un salario real. Los poderosos de la tierra quieren sacar del salario del trabajador, dinero para jubilaciones, seguro de vida, cesantías, células número tal o cual, derechos de no sé qué o de si sé cuándo, cargos y recargos por tal o cual cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Total, jamás se le paga a los pobres trabajadores, su salario real, completo, siempre se les roba, siempre se les defrauda, siempre se les explota, subyuga y esclaviza miserablemente. Capital de Estado o capital privado, todos los capitalistas son lo mismo, todos se roban la fuerza de trabajo de los trabajadores. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano luchará ante los gobiernos indoamericanos por la integridad del salario. Los gobiernos deben calcular con acierto sobre una materia imponible que rinda el caudal monetario suficiente para sufragar todos los gastos que demanden las necesidades sociales. Así como el padre de familia necesita crear y saber manejar sabiamente el presupuesto familiar, así también el Estado debe crear inteligentemente y manejar sabiamente el presupuesto de la nación. Necesitamos un real presupuesto para jubilaciones, pensiones, ceses o cesantías, etc. Necesitamos un real presupuesto para el seguro de vida. Nuestra teoría está basada en la coparticipación del tributo fiscalista que el Estado obtiene de la producción y consumo con la persona física. Solo con esta base formidable de coparticipación del tributo fiscalista, se puede crear realmente un verdadero presupuesto para el seguro de vida. El ahorro para las necesidades sociales jamás debe hacerse mediante descuentos a los salarios porque esto ocasiona privaciones de toda especie, hambre, miseria, descontento, etc. Nuestro sistema de ahorrar gastando, tal como lo hemos explicado en el precedente capítulo 29 de libro, es formidable dado que cada individuo de la nación, hasta el más pobre de todos los ciudadanos, tendrá pleno derecho a participar justamente en todos los impuestos con que se grava a la producción en su estado primario y al consumo. Ningún ser humano puede vivir sin consumir y si la producción y el consumo están gravados con impuestos, habrá entonces un ahorro nacional inmensamente poderoso como para sufragar todos los gastos que demandan las necesidades de todos los trabajadores y ciudadanos en general, sin hacer descuentos al salario porque tales descuentos son realmente criminosos. Sin embargo, no negamos que nuestra teoría cuenta con un poderoso obstáculo, con un terrible enemigo y este es la corrupción de los actuales gobiernos nacionales. Los jefes de Estado viajan al extranjero dizque en giras de buena voluntad pero en el fondo siempre, o casi siempre, lo que buscan es créditos para la nación, es penoso decir, pero es la verdad, que de los muchos millones adquiridos dizque para hacer grandes obras nacionales o para remediar las necesidades de la patria, la mayor parte va a parar a la bolsa de los gobernantes. Todo presidente saliente deja a su sucesor enormes huecos, terribles deudas que el nuevo gobernante debe pagar y nada de esto lo sabe jamás el pueblo porque los gobiernos tienen un dicho que dice, la ropa sucia se lava en casa. La realidad de todo esto es que el pueblo como siempre, le toca pagar con impuestos y más impuestos todas las deudas de los gobernantes. El pueblo es siempre el Paganini. En estas condiciones es claro que nuestro sistema de ahorrar gastando tiene que luchar contra esta grave inconveniencia. Los gobiernos de estos tiempos no pueden aceptar nuestra teoría porque tienen que pagar las deudas que dejaron los gobiernos salientes y llenar los huecos que se forman con los nuevos compromisos necesarios para enriquecer a los gobernantes. Es también urgente saber que todo presidente saliente, deja en el puesto o dentro de la colmena burocrática a millares de zánganos que no producen, pero que sí consumen y ejercen presión sobre el nuevo gobernante. Si un nuevo gobernante quisiera aceptar nuestra teoría de ahorrar gastando, debería empezar por eliminar de su gobierno a todos los parásitos burócratas que dejó el presidente saliente. Si un gobernante quisiera aceptar nuestra teoría de ahorrar gastando, debería empezar por declararle al pueblo la verdad de todas estas cosas y después de sacar a todos los parásitos sociales de la burocracia dejados por su predecesor, tener el valor de meter dentro de su gobierno únicamente a su propia gente. Estas proposiciones solo las podrían aceptar gobernantes honrados, rectos, escrupulosos y esta clase de hombres es hoy en día muy difícil encontrar porque todo el que sube al poder está lleno de compromisos y por ello necesita recargar el pueblo con impuestos y más impuestos. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar a fondo por la integridad del salario. Capítulo XXI. El problema del transporte 5. Trabajar a fin de resolver el problema de transportes en sus diferentes ramas.
terrestres, marítimos y aéreos, haciéndolos más eficientes, se instalen nuevas vías de comunicación, se construyan ferrocarriles que comuniquen todos los pueblos a lo largo de las costas, tanto del Golfo de México y del Pacífico, un ferrocarril que comunique al Océano Pacífico y el Golfo